En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Y Señor, pues toma control de las comunicaciones, del flujo, del internet, de los distintos lugares, y que pues no vaya a haber, Señor, falla alguna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué es lo que estuvimos compartiendo el miércoles anterior? Hay 4 fechas importantes dentro del calendario que dan la entrada pues a lo que es el invierno, la primavera, el verano y el otoño, y que se les conoce como solsticios o equinoccios. Si hablamos del invierno, pues es solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño. ¿Cuál es la característica? Si yo les hablo de los equinoccios, pues los equinoccios tienen la característica que la luz y la noche tienen el mismo periodo de tiempo. O sea, el periodo de luz y el periodo de oscuridad tienen el mismo tiempo. La característica de los solsticios, que son 2, solsticio de verano y solsticio de otoño, pues tienen la característica de que en uno es el mayor periodo de luz en el año y el periodo más corto de oscuridad durante la noche. Que estamos hablando del solsticio de verano, 21 de junio, y el antagónico o el opuesto es el solsticio de invierno, donde estamos hablando que el periodo de luz es el más corto y el periodo de oscuridad es el más largo. Entonces estamos hablando de estos equinoccios y solsticios, que desde el punto de vista de la antigüedad, a estos se los consideraba como puertas espirituales. Y bueno, esto se ve gráficamente ahí, usted lo nota, porque el recorrido del sol que hace sobre el horizonte, pues es una especie de arco, que al final, pues, semejaría o parecería una especie de puerta o de entrada. Entonces es por eso que a estos solsticios y equinoccios, pues se les da las características de puertas y puertas espirituales, donde empieza a haber una especie de tráfico del mundo espiritual al terrenal y del terrenal al espiritual. Si lo vemos en secuencia, aquí está el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, que tiene la característica de que es el periodo de día el periodo de día más corto y la noche más larga. Pero a partir de ahí empieza a crecer el periodo de luz y empieza a disminuir el periodo de oscuridad. Y entonces, pues de esa manera va creciendo el periodo de luz, va decreciendo el periodo de oscuridad y llegamos a lo que es el equinoccio de primavera, que es 20 de marzo y donde se igualan los periodos de luz y de oscuridad. De ahí, pues sigue creciendo el periodo de luz y sigue decreciendo el periodo de oscuridad hasta llegar a un máximo y un mínimo, máximo en cuanto a periodo de luz y mínimo en cuanto a periodo de oscuridad, que es el solsticio de verano 21 de junio. Y a partir de ahí, pues ya empieza un decrecimiento. Empieza a decrecer ahora el periodo de luz, se empieza a incrementar el periodo de oscuridad y llegamos a lo que es el equinoccio, que es donde se vuelven a igualar luz con oscuridad. Si seguimos en esa tónica, pues al final
pues llegamos otra vez al solsticio de invierno, que tiene la característica de máxima oscuridad y mínimo de luz. Y bueno, ya ahí usted lo puede ver. Esto simplemente es un resumen de lo que vimos el miércoles anterior. Pero el que a nosotros nos interesa, porque es ahí donde se concentran varias festividades y que tiene una importancia espiritual muy fuerte, es en el solsticio o en el entorno del solsticio de invierno, que es en 21 de diciembre. Hay veces que pues esos días cambian, puede ser 21, puede ser 22, porque bueno, obviamente esto se mueve conforme rota y se traslada el planeta Tierra alrededor del Sol. Pero ya hablando dentro del contexto espiritual, ¿cuál era la importancia del solsticio de invierno? Que a partir de ese momento empezaba a crecer la luz, el periodo de luz, y empieza a decrecer el periodo de oscuridad. Y visto desde un punto de vista espiritual, pues entrando en el solsticio de invierno, es como un renacer, como un brotar de nuevo, un resurgimiento o una especie de resurrección. Empieza a menguar la oscuridad y empieza a crecer la luz. Y visto desde un punto de vista espiritual, las potestades o las entidades que conforman la oscuridad o las tinieblas empiezan a tener menos fuerza y las entidades o potestades que están del lado de la luz empiezan a crecer, a tener más fuerza. Y esto es a partir del solsticio de invierno. Por eso es que es muy importante verlo, porque es ahí donde se centra la famosa Navidad. Vamos a leer aquí, hablando del solsticio, porque no explicamos el significado de la palabra, y yo creo que vale la pena. Dice aquí, es el momento del año en el que el sol alcanza su menor o mayor altura aparente en el cielo. Su mayor o menor altura aparente en el cielo. De hecho, aquí está el solsticio de invierno, donde se está moviendo el cursor, donde la altura aparente con respecto del horizonte es la menor. Y si nos vamos al solsticio del verano, su altura con respecto de la línea del horizonte es la mayor. Entonces, en el solsticio es la menor altura y menor recorrido horizontal, y en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano es la mayor altura y el mayor recorrido horizontal en el solsticio de verano. Los equinoccios pues tienen la característica de ser iguales y similares. Y aquí usted lo puede ver. Esta primera línea donde estoy moviendo el cursor, esta primera línea, estamos hablando del solsticio de verano. Y aquí está una persona en el centro de lo que sería la esfera o bóveda celeste, aparentemente esa bóveda esférica. Aquí está una persona, y si esta persona ve hacia su horizonte, pues empieza a ver cómo sale el sol, sube y empieza a descender. Entonces, esto sería lo que es el solsticio de verano, alcanza la mayor altura y el mayor recorrido. En cambio, en el solsticio de invierno, pues aquí se empieza a mover el sol, ahí va, no alcanza tanta altura, alcanza la menor altura aparente y el menor recorrido. Entonces aquí lo ve, aquí se ve claramente. Y ya el que está intermedio, este negrito, el que está intermedio, pues es donde se confunde el equinoccio, tanto de primavera y de otoño, porque son bastante similares. Entonces aquí,
Es el momento del año en que el sol alcanza su menor o mayor altura aparente en el cielo, y la duración de la noche o del día son las máximas del año respectivamente. Pero, ¿por qué se le llama solsticio? Bueno, eso viene de una palabra latín que significa sol quieto o sol detenido. ¿Por qué? Porque cuando empieza su recorrido el sol, lo voy a poner aquí. Por ejemplo, aquí donde me estoy moviendo es el solsticio de verano. Cuando sale el sol, empieza a salir de aquí y empieza a hacer su recorrido y llega acá, lo que es en el principio de su arranque, o al final, en la puesta del sol, ahora vamos a decir en el amanecer y en la puesta del sol al atardecer, el sol aparentemente se detiene por por cierto tiempo aquí, durante varios días, conforme avanza. Entonces, da la sensación como que si el sol se quedara quieto. Obviamente esto es simplemente es una ilusión óptica. Entonces aquí como que se queda quieto cierto tiempo durante varios días. O sea, la gente se da cuenta que durante varios días el sol siempre sale exactamente por el mismo lugar o el sol se pone exactamente en el mismo lugar, tomando algún punto de referencia, algún árbol, alguna roca, y entonces dicen, mira, el sol se quedó quieto, siempre sale exactamente por el mismo lugar y siempre se pone exactamente por el mismo lugar. Obviamente, conforme va avanzando los días, las semanas, pues el sol se va recorriendo, va saliendo de distintos lugares y se va poniendo de distintos lugares. Y eso lo ve, por ejemplo, pues aquí, por eso ve los tamaños de arco de distinta forma, más pequeños y más grandes, pero es precisamente aquí en los extremos donde está el sol, el solsticio de verano o el solsticio de invierno, que empieza a hacer el cambio, que da la sensación de que el sol se queda bastante tiempo en ese lugar. Se queda bastante tiempo ahí, varios días, y entonces le dicen el sol está quieto, se estacionó. Esa es la situación por lo que se le llama solsticio. Ahora, o el sol está quieto o el sol está detenido. Ahora, esto es porque es bien interesante, porque obviamente este es un efecto visual, óptico, porque pues es obvio que el sol no ¿cómo se llama? No se mueve tan rápidamente y da la sensación esto de que el sol se quedará quieto tanto en su salida como en su entrada a la línea del horizonte. Pero atendiendo a la palabra sol detenido o sol quieto, es curioso porque hay un pasaje en la Biblia donde le dieron una orden al sol y le dijeron, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en Ajalón. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque entonces, atendiendo al significado de la palabra solsticio, que es sol quieto o sol detenido, y cuando Josué le da la orden al sol, sol, detente, pues en realidad lo podemos ver desde el otro punto de vista. Sol, haz un solsticio, porque la palabra solsticio significa sol quieto o sol detenido. Entonces, cuando da la orden Josué al sol y le dice, sol, detente, pues ahí lo que se estableció fue un solsticio. Ahí lo que se estableció fue un solsticio. El sol se detuvo. Claro que ese fue, vamos a decir, un solsticio muy, muy especial. ¿Por qué? Porque en ese solsticio especial
el sol no hizo su recorrido como normalmente se ve aquí sobre el cielo, no hizo su recorrido, no hizo su arco, sino que literalmente el sol se estacionó. No sé exactamente en qué punto estaba el sol cuando Dios la orden Josué. No sé si estaba amaneciendo, si estaba más atardeciendo, si estaba en el cenit. Desconozco, la Biblia no especifica, pero lo que sí es cierto que el sol se detuvo, se estacionó completamente casi un día. Y entonces, pero atendiendo al significado de la palabra, pues el sol hizo un solsticio todavía más fuerte que el aparente solsticio, digas invierno, digas verano, donde aparentemente el sol se detiene varios días porque sale por el mismo lugar y entra por el mismo lugar. Entonces, es lo que hizo Josué, pues es decretar un solsticio. Claro, que ese solsticio ya es un solsticio bastante especial, porque ahí sí, literalmente el sol se quedó quieto el sol se quedó detenido. Acá, el detener del sol es algo aparente, es algo aparente. Pero en cambio lo de Josué, ahí sí, el sol se detuvo y se quedó quieto juntamente con la luna. Entonces, bueno, esto es interesante. Ahora, ya entrando propiamente en la cuestión de las fechas decembrinas, ya entrando propiamente en la cuestión de las fechas decembrinas. Hay una celebración muy especial que es en el mes séptimo. Lo que usted está viendo aquí es un calendario hebreo. El mes de Nisan, de Eliar, de Sivan, de Tamuz, de Ab, de Elul, de Tishri, de Heshvan, Kislet, Tebet, Shevat y Adar, etcétera, etcétera. Pero hay varias celebraciones en lo que es el mes séptimo, que es el mes de Tishri. Por ejemplo, está el Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, está el Yom Kippur, que es el día del perdón, y está la celebración de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que es Sukkot, que están aquí en el séptimo mes. Vamos a leer. Aquí está. De hecho, ahí usted está viendo un círculo rojo, nada más que para que pueda identificar dónde está el mes séptimo. Ahí donde está apagando y prendiendo el círculo rojo. Bueno, pero vamos a leer aquí. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo, es decir, Tishri, el día 15 del mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, completando la información, el día 15 del mes séptimo, llamado Tishri, es la fiesta de los tabernáculos. Y se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es Santa Convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Entonces, se celebraba durante 7 días la fiesta de los tabernáculos. Y si empezaba el 15, pues vamos a hablar que era 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces, del 15 al 21 es el periodo de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Pero al octavo día, que es el que sigue, estamos hablando del día 22, dice aquí, tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Entonces, estamos hablando que ya tomando en cuenta la santa convocación y la asamblea solemne, pues en total estamos hablando de 8 días. Entonces,
empezaba fiesta de los tabernáculos día 15 y todo ese protocolo de celebración venía a terminar en el día 22 del mes séptimo, del 15 al 22. Y ahí están involucrados los 8 días. Bueno, ¿por qué es interesante? Lo que usted está viendo ahí a la izquierda, pues es un calendario hebreo que corresponde al séptimo mes de Tishri, que es donde tiene la celebración, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí está, día 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Los números grandes son los días de acuerdo al calendario. Pero, usted alcanza a ver en pequeño los días de acuerdo a nuestro calendario, el calendario occidental, el calendario solar que nosotros manejamos. Y por ejemplo, aquí en este caso, el día 1 del séptimo mes de Tishri corresponde con septiembre 10. El día 2 de Tishri, séptimo mes, corresponde con septiembre 11 y así sucesivamente. Obviamente, esto no siempre es así, porque como el calendario hebreo es un calendario lunar y el calendario que nosotros manejamos es un calendario solar, no siempre hay coincidencias, pero normalmente en ocasiones pues esto se da así. Yo tomé este ejemplo el del 2018 de nuestro año, el 2018 de nuestro año, y tomé el séptimo mes que correspondía al año hebreo de ese tiempo, del 2018, nada más para que se dé cuenta de un detalle. Por ejemplo, ¿qué es lo que le quiero enseñar y qué es lo que le quiero decir? Que aquí el día 15, aquí empieza la fiesta de los tabernáculos. Lo habíamos dicho. Celebrarás la fiesta de los tabernáculos a partir del día 15. Entonces aquí está, día 15. Y a partir de aquí, del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, es la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Todos estos 8 días. Aquí está. Pero aquí, en el día 15 y 16, corresponden con 24 y 25 de septiembre. Aquí se lo pongo en grande. 15 y 16 del séptimo mes de Tishri corresponde con 24 y 25 de septiembre. Entonces, empieza la celebración de la fiesta de los tabernáculos en el mes de septiembre, que estamos hablando 24 y 25 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y aquí no me voy a tardar mucho, pero normalmente se dice, y en esto pues hay gran concordancia entre los distintos autores, los distintos investigadores, los distintos eruditos bíblicos, tanto judíos y cristianos. Hay una gran aceptación que nuestro Señor Jesucristo nació dentro del periodo de la fiesta de los tabernáculos. En esto, pues sí, hay una gran concordancia. Usted puede buscar mucha información en distintos artículos ahí en la red, donde pues hay esa grande coincidencia que nuestro Señor Jesucristo nació dentro del periodo de la fiesta de los tabernáculos. O sea que nació entre lo que sería septiembre o octubre, por ahí anda, porque esto, como le digo, se va moviendo. Pero lo que sí es cierto, nació en el periodo de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el caso concreto de lo que yo estoy hablando, tomando como ejemplo el año 2018, porque en el año 2018
el séptimo mes que corresponde al calendario hebreo dentro de ese año, de acuerdo a nuestro calendario, la fiesta de los tabernáculos empieza 24 de septiembre y 25 de septiembre. 15 y 16 son los dos primeros días. Aquí está. 15 del mes séptimo, 16 del mes séptimo, etcétera, etcétera. Pues es el inicio de la fiesta de los tabernáculos, que es 24 y 25 de septiembre. Y aquí lo ve. Ahora, si yo me voy hacia atrás, 9 meses de septiembre, me voy a ir hacia atrás. Voy a empezar el primer mes hacia atrás. Agosto. Ahí está. Entonces caigo aquí entre 24 y 25 de agosto. Un mes hacia atrás. Otro mes. Pues ya estoy entre 24 y 25 de julio. Hacia atrás. Me estoy yendo hacia atrás. Otro mes. 24 y 25 de junio. O sea, estoy hablando de los dos primeros días del inicio de la fiesta de los tabernáculos. Otro mes hacia atrás. Ya caigo en 24 de mayo. Otro mes, que estamos hablando del quinto, 24 de abril. Luego hablo de 24 de marzo, 24 de febrero, 24 de enero, y al momento llevo 8 meses. Ahí está. Agosto 1, julio 2, junio 3, mayo 4, abril 5, marzo 6, febrero 7, enero 8. Y si añado un mes más, pues caigo en diciembre, lo que sería 24 de diciembre. 24 de diciembre. Exactamente, hablando del 2018, 9 meses atrás del inicio de la fiesta de los tabernáculos, que empieza un 24 de septiembre, si yo me voy 9 meses atrás, pues vengo a caer en un 24 de diciembre. Exactamente 9 meses atrás. ¿Y por qué es interesante? Porque si nuestro Señor Jesucristo nació en el periodo de la fiesta de los tabernáculos, 9 meses hacia atrás, caemos dentro del entorno de las fechas decembrinas del 24, 25 de diciembre. Esto se va hacia atrás. Además, usted sabe que, pues, hablando del nacimiento de los niños, pues en ocasiones no es precisamente que sean exactamente los 9 meses. De hecho, pueden ser, normalmente las 40 semanas, pero hay un rango de días más, días menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo fue concebido o engendrado en el periodo de las fechas navideñas en el entorno del 24 o 25 de diciembre. Muy bien pudo haber sido concebido dentro de ese periodo. No estoy hablando de su nacimiento, que quede claro. No estoy hablando de su nacimiento, estoy hablando de su concepción, cuando fue engendrado. Es de lo que estoy hablando. Cuando fue concebido dentro del vientre de María por primera vez, pues esa concepción sobrenatural, esa concepción espiritual milagrosa, cayó dentro del entorno de las fechas decembrinas, de lo que hoy para nosotros son las fechas navideñas, 24 y 25 de diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo, pues no nació en 24 de diciembre, ahí no nació ni en 25, eso no es cierto, no está en la Biblia esa fecha, no existe.
Lo que sí se sabe, lo que sí se deduce es que nació en el periodo de la fiesta de los tabernáculos, dígase septiembre, finales de septiembre, dígase principios de octubre, ahí nació. Pero cuando yo me voy 9 meses hacia atrás, días más, días menos, 40 semanas hacia atrás, una semana más, una semana menos, esto no es exacto, entonces caigo dentro del entorno de las fechas decembrinas del nacimiento supuesto de Jesucristo. No, lo que en realidad ocurrió es la concepción, el engendramiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando la primera célula espiritual por obra del Espíritu Santo fue depositada dentro del vientre de María. Recuerde usted que pues estamos hablando que el periodo de gestación de un bebé pues son 9 meses, 40 semanas, días más, días menos. O sea, porque nunca es rigurosamente exacto. Y entonces la concepción de Cristo sí viene a caer dentro de las fechas decembrinas y viene a caer en el entorno de el solsticio de invierno. Recuerde usted que solsticio de invierno, cuando cae 21 de diciembre, ahí es donde empieza el solsticio de invierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nuestro Señor Jesucristo nació de acuerdo a las fechas que se manejan tradicionalmente en el occidente. Muy bien pudo haber nacido entre un 24 y un 25, muy bien pudo haber sido concebido realmente entre 24 y 25, días más, días menos, pero en el entorno del solsticio de invierno que empieza a partir del 21 de diciembre. Eso sí es real. Entonces, aquí está. Hagamos una ampliación. 24 y 25 es la fecha que normalmente se toma para la Navidad. Pero días atrás, 21 de diciembre, 21-22, empieza el solsticio. Entonces, muy bien, nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido concebido dentro de este periodo, sin problema alguno. Sin problema alguno. Entonces coincide la supuesta fecha del nacimiento de Cristo, la supuesta Navidad, pues coincide con la concepción y obviamente pues con el solsticio de invierno, que como yo les dije, se le considera al solsticio de invierno o a estas fechas puertas. Entonces, en la puerta del invierno vino la concepción de nuestro Señor Jesucristo. En el entorno de la puerta del invierno, desde el punto de vista de los antiguos, vino la concepción, que es ya posteriormente la relacionaron con el nacimiento de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué la relacionaron con el nacimiento de Cristo, porque no nació ahí. Lo que sí es cierto, que la concepción cayó dentro de ese contexto. Le estoy hablando de días más o días menos, pero cayó dentro de ese entorno la concepción de Cristo, dentro del periodo del solsticio de invierno, dentro del periodo de la puerta del invierno. Ajá, eso sí es cierto. Fíjese qué interesante. Obviamente que esto tiene una gran, ¿cómo decirle? Una gran carga espiritual. Ahora, cuando yo le hablo a usted del solsticio de invierno, el entorno de los días que están en el entorno del solsticio de invierno, hay muchas celebraciones. Hay muchas celebraciones dentro de ese entorno y dentro de ese contexto. Ahorita lo que acabamos de ver, pues, aunque no es propiamente una celebración, porque no hay una celebración como tal, pero sí hay una concepción, porque no se celebra la concepción de Cristo, se celebra el nacimiento de Cristo. Pero bueno,
Lo que sí es real, sí hubo una concepción dentro de ese contexto. Pero ¿qué celebraciones hay dentro del solsticio de invierno? Bueno, dice aquí, el día 21 de diciembre es una fecha muy especial porque tiene lugar el solsticio de invierno. Ya lo habíamos dicho, es la noche más larga del año. El momento que marca el final de la oscuridad, de esos días largos de oscuridad y la llegada de la luz, cuando la luz, que es el día más corto, a partir de ese momento, de ese parteaguas, empieza a incrementarse los días de luz. Dice, es un momento mágico, celebrado por muchas culturas desde la edad del hierro y quizás desde antes. Y entonces vamos a ver aquí qué celebraciones había. En el norte, estamos hablando en el hemisferio norte, donde la oscuridad es aún mayor y el frío también, el solsticio de invierno significaba el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de las potestades de tinieblas eran vencidas por las potestades de luz. Era un momento de celebración recogida. Las familias y los amigos se reunían ante el fuego para celebrar que estaban vivos y para recordar los que se habían quedado por el camino. Era el Yule. En otras palabras, era la celebración de Yule, que esto es dentro de las cultura germánica, dentro de los pueblos germanos, que actualmente los pueblos germanos han dado origen a lo que es Alemania. Entonces, dentro de los pueblos germánicos o germanos, estaba una celebración muy especial que era la celebración del Yule, que por cierto, la palabra Yule significa rueda, porque tiene que ver con la creación. Y me llama muchísimo la atención porque lo que se puso muy de moda semanas atrás fue la famosa situación de que los animales, los insectos, los pajaritos, los peces, las personas empezaron a dar o dan vueltas en torno de una rueda o un giro, y que tiene que ver también con lo que son los famosos, ¿cómo se llaman? Los mandalas, que también los mandalas significa rueda. Fíjense qué irónico y qué curioso. Los mandalas significan rueda y que representan un mover circular espiritual. Eso lo estuvimos viendo hace unas semanas atrás, y que tiene que ver con los famosos círculos de las cosechas, y que les enseñé videos de cómo también en algunas iglesias, dependiendo del tipo de alabanza, la gente empieza a dar vueltas con un ímpetu así fuerte de manera circular. Bueno, todo eso lo vimos, y que representa un mover espiritual y que se compagina con el mover de los musulmanes en el entorno de la Kaaba, y que tiene que ver con el movimiento circular, porque lo vimos de la adoración que se le dio a la deidad, a la estatua que se levantó en la región de Dura, que la palabra Dura, ya cuando uno analiza la palabra Dura, significa el mover circular o el moverse en círculo de una multitud o de un montón, en este caso de personas. Todo eso lo vimos. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, porque hay una festividad, hay una celebración que se le llama Yule, que significa rueda, un movimiento circular, y vuelve a aparecer eso. O sea, yo no sé, pero cómo se va desgranando todo, cómo todo va saliendo. Y esta celebración del Yule en los pueblos germánicos era precisamente en el solsticio de invierno, y que representaba desde el punto de vista de estos antiguos germanos el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la luz sobre la oscuridad, el triunfo de las potestades de luz sobre las potestades de oscuridad. Dice aquí, en la festividad de Yule, una celebración que podía durar semanas en torno al solsticio de invierno, dice que dentro de esas festividades se colocaba bajo techo un árbol que recordaba el Yggdrasil o el gran fresno. ¿Qué es este Yggdrasil o el gran fresno? Pues de este Yggdrasil o gran fresno o este grande árbol, dice
penden o colgaban los 9 mundos de la creación del punto de vista germánico, incluyendo el mundo de los hombres. Y esto a lo mejor para nosotros los adultos tal vez no es tan conocido, pero si sobre todo los jóvenes que son los más asiduos a ver películas de este estilo, o también los adultos, por ejemplo, han estado muy de moda de años a la fecha las películas de Thor, donde está el famoso reino de Asgard, que es el mundo, el reino principal, donde está el padre de todos, que es una deidad llamada Odín. Esto es de acuerdo a la cultura germánica, y que este mundo de Asgard es el mundo principal. Pero ahí, los que hayan visto esas películas, tomaron parte de la mitología germánica y hablan de los famosos 9 mundos o 9 creaciones, que es lo que usted ve a la derecha, el mundo de Niflheim, Helheim, Nidavellir, etcétera, etcétera, Alfheim, Vanaheim, Midgard, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si la pronunciación es la correcta, pero lo estoy leyendo conforme están escritos. Entonces, qué interesante, porque en la celebración del Yule, en el solsticio de invierno, se ponía al interior de las casas, bajo una fogata, bajo un fuego, se ponía un árbol, que es el árbol de Yggdrasil, y que ese árbol representaba, de ahí colgaban los 9 mundos. Fíjate qué interesante y qué curioso, porque esos 9 mundos, esos son, ahí tú lo puedes ver claramente en la imagen de la derecha, pues son como si fueran 9 esferas, 9 creaciones. Qué interesante, y esto es la celebración del Yule en el solsticio de invierno, donde la oscuridad es la más larga y la luz es la más corta, y a partir de ahí empieza a crecer la luz y empieza a decrecer la oscuridad. Entonces, pues esto no es otra cosa, ni nada más ni nada menos que el famoso árbol de Navidad, donde el árbol de Navidad cuelgan esferas, y esas esferas pues son nada más ni nada menos que la representación de los mundos de la creación dentro de la cultura germánica, que es la celebración del Yule, que es la celebración de la rueda o de la gran creación. Rueda, círculo, que estuvimos viendo semanas atrás de todo lo que habíamos platicado. Fíjate qué increíble y cómo todo se va correlacionando. Y ve qué interesante, fíjate qué interesante, porque dentro de ese mundo, de este árbol que representa los 9 mundos, en el entorno de ahí está una serpiente. Tú alcanzas a ver ahí el árbol de los 9 mundos de la cultura germánica, y puedes ver alrededor de ese árbol una serpiente. Ahí se alcanza a ver claramente. Entonces, uno dice, caramba. O sea, porque pues si me remito a la Biblia, pues está el árbol de la vida y ahí aparece una serpiente. Claro, que esto es mitología germana. Esto es mitología germana. Y ahí está en el periodo del invierno, el solsticio de invierno, que coincide con las fechas navideñas de hoy en día, pues este árbol que lo ponían al interior de la casa bajo una fogata, y celebraban y tenían esta celebración. Entonces, si tú me preguntas cuál es el origen del árbol de la Navidad, pues es una representación del árbol de Yggdrasil, del cual pendían o colgaban los 9 mundos. Y ahora, todo esto es bien interesante porque empiezan a aflorar cosas, empiezan a aflorar datos. ¿Por qué? Porque hablando de 9 mundos que cuelgan de la cultura germánica, cuando nos vamos a la Edad Media, por ejemplo, si hablamos no del supramundo, el mundo superior, sino hablamos del inframundo, el mundo inferior, pues en el mundo inferior, dentro del contexto de la Edad Media, había 9 círculos o 9 yules o 9 ruedas, hablando de que la celebración del Yule germánica es rueda o círculo. Bueno, en el contexto de la Edad Media, el inframundo estaba compuesto por 9 círculos, los 9 círculos del infierno.
Y si nos vamos a la cultura prehispánica, acá en Mesoamérica, hablando de los aztecas, hablando de los mayas, pues para los aztecas y los mayas, el inframundo tenía 9 niveles. Fíjate qué curioso. O sea, cómo se van compaginando, cómo se van mezclando situaciones, cómo se van fusionando conocimientos. Bueno, sigamos. ¿Qué más había? El Yule o la Navidad de los vikingos, de los pueblos germanos o germánicos. Dice aquí, conocemos como Yule o Yuletide a las fiestas en celebración del solsticio de invierno que se llevaron a cabo en los pueblos germanos paganos. Entre ellos estaban los vikingos. En el nórdico antiguo se conoció como Yul o Yol, y se trataba de un festival precristiano que duraba alrededor de 12 días. Una fiesta dedicada tanto a la familia, a los parientes y amigos ausentes, como a la fertilidad, y que coincidía con el solsticio de invierno alrededor del 21 de diciembre. Pues bastante similar a la fecha del 24 o 25 de diciembre, que es una fecha completamente familiar, donde se juntan parientes, donde se juntan amigos y donde también se hace un recordatorio de los que partieron. Qué interesante. Entonces, pues, si tú me preguntas, oiga, entonces, ¿qué es la Navidad? Pues no es más que la celebración prestada de la fiesta del Yule, que es la Navidad de los pueblos germánicos, y entre ellos pues están los vikingos, que eran parte de esos pueblos y de esas tribus. Y si tú ves en la parte de arriba, cuando hacen esta celebración germánica, esta celebración del Yule, pues ahí está una especie de altar o de ofrenda donde van poniendo unas piedritas en sentido circular o dando vuelta o rueda. Pues otro mandala, otra situación de la que hemos visto. Fíjate cómo todo va compaginado. Pero ¿qué más había? Se sacrificaba una cabra en honor a Thor, porque has de saber que una de las deidades principales de estos pueblos germanos es Thor, y el cual era el hijo de Odín, y que Odín era la máxima deidad, al cual se le conoce como el padre de todos. Bueno, pues este tenía un hijo que era Thor, y entonces en honor a Thor, dentro de esta celebración se sacrificaba una cabra. Dice aquí, se sacrificaba una cabra en honor a Thor, el dios trueno del trueno nórdico, que conducía un carro tirado por 2 machos cabríos. Un carro tirado por 2 machos cabríos. Qué interesante, porque en la Biblia, en Levítico, se habla que cuando era el famoso día del Yom Kippur, el día del perdón, que es el día del mes séptimo, que estamos otra vez dentro del entorno de la fiesta de los tabernáculos. De hecho, me voy a regresar hacia atrás. Aquí está Tishri, aquí está Tishri, aquí está el día del Yom Kippur, el día del perdón, aquí está, que cae dentro del día 10 del mes séptimo. Aquí está dentro del entorno del fiesta de los cercano a la fiesta de los tabernáculos, que era 5 días después, dentro del periodo del solsticio de invierno. Aquí se presentaban 2 machos cabríos, una suerte para Azazel y otra suerte por Jehová, y ahí se decidía lo que iba a ocurrir con ese pueblo. Eso también ya lo hemos estudiado, la suerte por Azazel y la suerte por Jehová, pero un macho cabrío era representación de Azazel, y otro macho cabrío era representación de Jehová. El macho cabrío por Jehová moría, era sacrificado, y el macho cabrío por Azazel era soltado vivo en el desierto, que se entiende que ya posteriormente iba a morir en el desierto. Eso también lo hemos explicado, ahí están los temas. Bueno, y se presentaban 2 machos cabríos. Qué interesante, porque cuando nos hablamos de la fiesta del Yule, donde se sacrificaba
un macho cabrío en honor a Thor, pues resulta ser que Thor siempre era jalado por dos machos cabríos. Dice aquí, el dios trueno nórdico conducía un carro tirado por dos machos cabríos, de los que podía alimentarse y siempre revivían. Ajá. O sea, si en un momento dado Thor, cuando iba siendo jalado por sus dos machos cabríos, si de repente le daba hambre, pues él bien podía matar a estos machos cabríos, a estas cabras macho, las comía. O sea, ahora sí que las hacía barbacoa, se las comía, pero estas cabras macho tenían la peculiaridad o la particularidad que a través de los restos que quedaban de los huesos o de la piel, o etcétera, etcétera, volvían a revivir, volvían a renacer y resucitar. Entonces se las comía Thor y después de los restos de las comidas, de lo que quedaba de la comida, volvían a resurgir y a renacer. Entonces aquí, la cabra era una ofrenda y terminó convirtiéndose en un símbolo de la fiesta pagana que portaba las ofrendas. Fíjate qué interesante. Bueno, ¿esto por qué es interesante? Porque dentro de los pueblos nórdicos, dentro de los pueblos germánicos, estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Noruega, estoy hablando de Alemania, bueno, todos esos tipos de lugares. Ajá. Hay un símbolo por excelencia cristiano, que es una cabra, que precisamente se conoce como la cabra del Yule. Dice aquí, es uno de los símbolos escandinavos de la Navidad por excelencia, que hoy en día consiste en decorar las casas con monigotes de cabras hechas de paja trenzada, pero que probablemente remonte sus orígenes a una época pagana mucho antes incluso de los vikingos. Pues sí, era la cabra del Yule. Ajá. El macho cabrío solía ser el animal que llevaba las ofrendas para los sacrificios y que en muchas ocasiones se sustituía por dos hombres ataviados con la piel de un animal y una cornamenta. Dentro de las celebraciones que se hacían, pues se entiende que estas cabras llevaban ofrendas para el sacrificio, para las distintas deidades, que hoy en día pues ya se tradujeron en regalos. Dice aquí, el macho cabrío solía ser el animal que llevaba las ofrendas para los sacrificios y que en muchas ocasiones se sustituía por dos hombres ataviados con la piel del animal y una cornamenta. Parece ser que con el tiempo disfrazarse así se convirtió en una tradición que consistía en pasearse por el pueblo para hacer reír y dar sustos a la gente. Sin embargo, en sus orígenes más primitivos, esta tradición debió estar ligada al dios Thor, un dios que muchos solían asociar a la guerra o a las batallas, pero que también era el dios protector de los hombres. Thor viajaba en un carro tirado por dos machos cabríos mágicos llamados Tangrisnir y Tangshor, que tenían la peculiaridad de que Thor podía cocinarlos para alimentarse y luego revivirlos, cubriendo los huesos con la piel y utilizando el poder regenerador de su martillo. En el siglo XIX, la cabra se convirtió en la portadora de los regalos en Escandinavia, los pueblos escandinavos, probablemente como reminiscencia de aquella cabra que había portado las ofrendas, pues para los sacrificios que hacían a los deidades. Y con el tiempo, esta cabra que llevaba ofrendas y que después llevaba regalos, se convirtió en la figura de San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus, que en los países nórdicos se le llama Jultomten, Julenixe o Joulupuki. Perdón la pronunciación. Entonces, fíjense cómo todo va saliendo, pero al final todo tiene el inicio en esta celebración del Yule, en esta celebración del círculo o de la rueda. Qué tremendo. Ahora, pero hay más. Hay más. Hablando del entorno del solsticio de invierno, ahora vamos a irnos a la Roma antigua. Vamos a salir de los pueblos nórdicos, escandinavos, germánicos, y ahora nos vamos a trasladar a la Roma antigua, porque allí había otras celebraciones
que tenían que ver con el entorno del solsticio de invierno, que son las famosas Saturnalias. Ajá. Y otra vez están dentro del contexto del solsticio de invierno. Por eso es bien importante entender lo que implica el solsticio de invierno, porque es la época del año donde precisamente 21 de diciembre del solsticio es el periodo de mayor oscuridad y el periodo de menor luz en el día, en ese día. Pero a partir de ahí, la oscuridad decrece y la luz empieza a incrementarse en periodo de tiempo. Y entonces, pues es un periodo, espiritualmente hablando, donde será el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de un renacer, y también es un periodo en ese contexto donde se levantaban las cosechas. Ya la mayoría de las cosechas estaban levantadas, ajá, en ese entorno, en el periodo de... Por eso es que si yo me regreso, por ejemplo, aquí a la fiesta de las cabañas de los tabernáculos, aquí está, que es dentro del contexto, pues se entiende que ya las fechas ya estaban, los graneros ya estaban llenos. Entonces es un periodo donde ya las cosechas ya estaban levantadas y los graneros estaban llenos, hablando agrícolamente. Y entonces, pues obviamente había gozo, había alegría. ¿Por qué? Porque pues el invierno que se acercaba a partir del solsticio de invierno, porque se acercaba el periodo del invierno, lo que es diciembre, enero, febrero, hasta llegar a marzo, pues ese periodo de invierno, pues se la pasaba bien. ¿Por qué? Pues porque los graneros estaban llenos, se había levantado la cosecha, había frutos, había alimento, etcétera, etcétera. Y entonces había motivo de muchas celebraciones. Obviamente que esto ya cambió hoy en día porque, pues bueno, como nosotros no hoy en día no somos agricultores, no somos personas que viven de la tierra y del movimiento de las estaciones, pues no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso. Pero en ese tiempo el mundo estaba muy ligado a las actividades agrícolas. Y entonces, pues ya dentro de este entorno, pues las fechas del solsticio de invierno en adelante el invierno, pues había motivo de gozo y alegría porque ya se habían levantado las cosechas y entonces ya te podías dar el permiso de tener muchas celebraciones y pues hasta tomar y beber hasta emborracharse, porque aparte pues eran periodos en ese solsticio, eran periodos de luz cortos, con periodos de oscuridad largos dentro de ese entorno, pues entonces tampoco había mucha actividad comercial. Dice aquí, la fiesta de la Saturnalia. Bueno, la fiesta de la Saturnalia era en honor al dios Saturno. Y dentro del contexto romano, Saturno era conocido como el dios de la agricultura. Y esta fecha empezaba un 17 de diciembre. Se celebraban 7 días y al final, después de estos 7 días, en estos 7 días que se celebraban en honor al dios Saturno, pues se daban el permiso ahora sí, de celebrar con abundante vino, con abundante bebida, hasta perderse por completo. Tan es así que qué tan alegres se ponían estas épocas que se invertían los papeles. Los esclavos pasaban a ser amos o dueños y los dueños pasaban a ser esclavos. Entonces, dentro de este periodo de la Saturnalia había un día donde los papeles, los roles sociales se invertían, los dueños se volvían esclavos y los esclavos se volvían dueños. Entonces había un día donde se invertían los papeles. Ajá. Pero, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente ya al calor del vino, de las copas, y ya todo el mundo, la gran mayoría estaba embriagado, estaba borracho, pues ya como que tampoco ya tenía mucho sentido ser o esclavo o ser dueño o amo, porque pues ya la gran mayoría estaba perdida en el alcohol, estaba perdido completamente embriagado, hombres y mujeres, bueno, hasta niños estaban metidos ahí.
Entonces, pues ya no había, con todos los sentidos embotados, ya todos los sentidos perdidos por el alcohol, pues ya obviamente pues eran personas completamente ya no en su 100% de sus cabales y de su entendimiento. Entonces, pues tampoco tenía así como que grande importancia el decir que se invirtieran los papeles. Pero bueno, era parte de la celebración de la Saturnalia, pero lo que es interesante es que esta Saturnalia empezaba un 17 de diciembre, se celebraba durante 7 días. Y entonces caías en el entorno del 23 de diciembre, 24 de diciembre, dependiendo las fechas, y ya después de eso venía otra celebración que era la celebración del Sol Invictus. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, empieza a crecer el periodo de luz y empieza a decrecer el periodo de oscuridad. Y entonces por esa situación se decía que el sol salía invicto o salía vencedor, porque la tendencia, la etapa previa al solsticio de invierno, de hecho me voy a regresar para que poder explicarlo. La etapa previa era aquí, que se iba, ¿cómo se llama? Empezando a decrecer la oscuridad y empezaba a salir la luz. Se incrementaba el periodo de luz y se decrecía el periodo de oscuridad. Y entonces dentro de este contexto aquí, pues se celebraba el sol invictus, el sol inconquistable. Entonces al final, pues ¿qué quiere decir esto? Que el sol seguía siempre triunfador y que esas tinieblas no lo vencían. Entonces había una celebración especial que se le conocía como la del dios o el sol invictus o invicto, inconquistable, que no perdió o no perdió ante las tinieblas. Y entonces se empezaba a celebrar la Saturnalia a partir del 17. Terminabas en un 23 de diciembre, porque son 7 días, y después 24 y 25 de diciembre se celebraba el Sol Invictus, el resurgimiento del Sol, el fortalecimiento del Sol, el crecimiento del Sol en cuanto a su periodo de luz. Y es por eso que empató perfectamente ya desde el punto de vista espiritual, decir como la Iglesia Romana Católica en ese tiempo no pudo vencer este tipo de festividades y lo que quería era imponer el cristianismo. La Iglesia Romana Católica a partir de Constantino querían imponer el catolicismo. Dice, pues bueno, como no podemos quitar estas fiestas estas fiestas son de siglos y siglos que se vienen celebrando, las Saturnalias, el Sol Invictus, no podemos vencerlo, pero nos estamos dando cuenta que coincide con el solsticio de invierno, se incrementa la luz, entonces se empataron la celebración, impusieron el nacimiento de Cristo, lo empataron, y entonces resulta ser que el nacimiento de Cristo como tal coincidió con la fecha del Sol Invictus, que es el 25 de diciembre, el resurgir del sol, y ya nomás le dijeron, no, pues es que Cristo es el sol de justicia, Él es el sol de la Biblia, de los cristianos, y entonces fusionaron el nacimiento de Cristo y dijeron, a partir de este momento nace Cristo, pero simplemente fue una fecha que por conveniencia les quedó, y de ahí se celebró el nacimiento de Cristo, y que ya después esta celebración se fusionó con la fiesta del Yule de los pueblos germánicos, de los pueblos escandinavos, y entonces pues de ahí salió ya el árbol de Navidad, de ahí salió la cabra que llevaba ofrendas para los sacrificios que después se volvieron regalos, y que después de esta cabra o macho cabrío se volvió en Santa Claus o se volvió en San Nicolás. Y entonces se fueron funcionando distintos conceptos, distintas cosas para dar actualmente a lo que es la famosa Navidad. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora, dentro del Sol Invictus había una deidad solar que se le conocía como Mitra.
Había varias deidades que estaban identificadas con el sol, pues una de tantas era Mitra. Mitra, que ya después se identificó con una deidad solar, y entonces a Mitra pues también tenía su celebración el 25 de diciembre, que coincidió con la fecha del sol, la celebración del sol Invictus. Y entonces había una celebración también, aprovechando como Mitra era una deidad solar y el 25 de diciembre se celebraba el sol Invictus. Bueno, pues al final se fusionó Mitra con el sol Invictus para hacer la celebración. Y vamos a ver, fíjate lo que dice aquí. La mitología recoge la leyenda de Mitra, que es el enviado del dios Sol a la tierra para redimir a los hombres tras nacer un 25 de diciembre. Ándale. Fíjate. Tremendo. Mitra lo envía el dios Sol. Lo envían a la tierra para redimir a los hombres tras nacer un 25 de diciembre. En el momento de su nacimiento lleva un gorro frigio. Un gorro frigio. Aquí está el gorro frigio, que es una especie como de, si te recuerdas estos muñequitos llamados pitufos, que tienen esta especie de gorrito. Bueno, este es el gorrito frigio, el que ves en los pitufos, si te recuerdas de ellos. Dice, en el momento de su nacimiento lleva un gorro frigio, símbolo de libertad, una daga y una antorcha, y será adorado por los pastores. Tras ello se traslada a la cueva primordial, donde recibe el encargo del dios transmutado en cuervo para capturar al toro primigenio y transportarlo sobre sus hombros a la cueva donde se celebrará el sacrificio. Bueno, me voy más al final. Después de redimirnos con el sacrificio, Mitra asciende a los cielos, donde espera el fin del reinado del Señor de las tinieblas, los días oscuros, y hará resucitar a los muertos y se los llevará más allá de las estrellas. Bueno, estos se les conoce como los cultos mistéricos. Y todo esto se compaginó. Entonces al final se fusionó Saturnalia con la fiesta del sol Invictus, con la fiesta de adoración al dios Mitra, y con la fiesta de la celebración germánica del Yule, donde está el árbol del cual cuelgan los 9 mundos, que después da origen al árbol de la Navidad, y que las esferas representan los mundos, y donde sale la cabra, posteriormente cabra, que a futuro se convirtió en Santa Claus o en San Nicolás. Entonces es una fusión de la fusión de la fusión. Y todo esto dentro del contexto del solsticio de invierno. Y hay más. Es que todo se fue mezclando. Dentro de este contexto del 25 de diciembre, dice, también se celebraba la fiesta de la Brumalia, que coincidía con el solsticio de invierno. La Brumalia es la fiesta de la bruma. Bruma, como niebla, como neblina. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese tiempo, hablando del mundo romano, donde se celebraba la fiesta de la Brumalia o de la bruma, pues normalmente había mucha bruma o mucha neblina. Y entonces, en ese contexto se hacía la celebración de la fiesta de la Brumalia, que estaba dedicada al dios Baco. Aunque para otros este nombre significa fiestas del invierno. Y entonces había otra celebración que era al dios Baco. Baco, que se caracterizaba porque era un dios bastante bebedor y borracho. Entonces hay una serie de celebraciones entre la fiesta de la Brumalia, entre la fiesta de las Saturnalias, entre la fiesta del Sol Invictus, entre la fiesta de la, ¿cómo se llama? Del Sol Invictus, la otra fiesta de
¿Cuál me puse aquí? De tantas fiestas ya se me... De Mitra, perdón, la fiesta de Mitra. Y que más a tiempo atrás estaba la celebración del Yule. Entonces, ¿por qué tú preguntarás, ¿por qué es que se funden tantas fiestas dentro del entorno del solsticio de invierno? Pues por la característica peculiar de que es que el sol empieza a incrementar, bueno, los días empiezan a incrementar sus periodos de luz y el sol empieza a ascender del horizonte cada vez más alto, más alto, más alto, y los periodos de oscuridad empiezan a decrecer menos y menos. Entonces tienen esa característica física, geográfica, astronómica, pero que se funde muy bien con la característica espiritual. Por eso es que es una parte muy trascendental, y entonces dentro del entorno de la fiesta de los solsticios de invierno, dígase Brumalia, dígase Saturnalia, dígase Yule, dígase Sol Invictus, dígase Mitra, y hay otras tantas, porque hay muchísimas más fiestas. Yo ahorita te estoy dando una, vamos a decir que las más importantes, pero hay una infinidad de celebraciones del entorno de las fiestas del Sol Invierno. Y entonces, pues al final, lo que habíamos visto, pues este solsticio de invierno se vuelve completamente una puerta. Se vuelve una puerta. Ahora, yo quiero retomarlo con lo que dije al principio. Voy a leer para darle ¿cómo se llama? Ya un contexto bíblico. Quiero retomarlo con lo que pasó en Josué. Voy a leer Josué capítulo 10, a partir del versículo 7. Dice aquí: Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Y el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y los hirió hasta Maseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Orón, el Señor arrojó desde el cielo grande piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los hijos de Israel. Entonces ahí hubo una gran lucha, una gran batalla contra estos reyes, el cual comandaba Adonisedec, rey de Jerusalén. Y entonces hubo una gran batalla contra estos reyes: Adonisedec, rey de Jerusalén, Johan, rey de Hebrón, Pireán, rey de Jarjug, Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón. Bueno, pelean contra estos reyes. Y entonces Dios manda granizo desde el cielo. Dios manda granizo desde el cielo, pero no era un granizo normal, eran grandes piedras de granizo. Y después de eso, empieza la matanza que hace Josué. O sea, primero hace su parte Dios mandando granizo contra estos ejércitos, y después Josué, pero Josué hace una petición. Dice: Sol, detente. Voy a leer. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró
hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo un día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Ya Dios había herido a estos ejércitos con granizo. Ya los había herido con granizo. Después de esto, Josué pidió que literalmente el sol se detuviera, pero literal, no en apariencia como en estos solsticios que te platiqué, sino literal, sol detente. O sea, Josué pidió un solsticio. Josué pidió un solsticio, un sol detente, un sol quieto, un sol estacionado. Ahora, ¿por qué hizo esto Josué? ¿Y por qué Dios se lo concedió? ¿Qué tan peligrosos o terriblemente poderosos pudieron haber sido estos 5 reyes con sus ejércitos? Sigo leyendo, porque el sol se detuvo. Dice, y aquellos 5 reyes habían oído y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué diciendo, los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella hombres que los vigilen. Pero vosotros no os quedéis ahí, perseguid a vuestros enemigos y atacadlos por la retaguardia, y no les permitáis entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestras manos. Sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel terminaron de herirlos con gran matanza hasta que fueron destruidos, que los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en ciudades fortificadas. Bueno, ganan la batalla, pero mientras tanto los 5 reyes se quedaron refugiados en la cueva de Maceda. Cuando llegan, dice Josué, abran la entrada de la cueva y saquen a esos 5 reyes. Pues ya estaban los 5 reyes nada más, y así lo hicieron y los trajeron de la cueva a estos 5 reyes, al rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmún, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acercaos y poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Y entonces Josué les dijo, no temáis, ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quien lucháis. Pero ¿por qué habrían de temer? ¿Por qué habrían de tener miedo? ¿Por qué habrían de acobardarse? Ya estaban derrotados. Dice, no tengan miedo, pongan su pie sobre su cuello. Después dice, después Josué los hirió. O sea, les hizo daño. Después les dio muerte. Después los colgó. Y sucedió que a la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en cuevas donde se habían escondido y sobre la boca de la cueva y pusieron grandes piedras. Pues, ¿qué tipo de reyes eran? Que todavía ya encerrados, capturados, derrotados, causaban miedo. ¿Qué tipo de reyes eran? Que los hiere, los lastima. Después de lastimarlos y herirlos, los mata. Después de matarlos, los cuelga. Después de colgarlos, los vuelve a encerrar y pone vigilancia. Y antes de eso, los había herido con piedras de granizo. Tuvieron que detener el sol para poder conseguir esta batalla y esta victoria. Lo que te quiero decir es esto. En el entorno del solsticio de invierno, de todo lo que habíamos visto, hay un montón de potestades. Hay un montón
de poderes de los cielos. Hay un montón de reyes. El rey de la Navidad, de la Saturnalia. El rey de la Navidad que viene de la celebración del Yule. El rey de la Navidad que viene de la celebración del Sol Invictus. El rey de la Navidad que viene de la celebración de la adoración al dios Mitra. El rey, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de potestades. Hay un montón de poderes que se mueven en el entorno del solsticio de invierno. Hay un montón de poderes mágicos. Por ejemplo, dentro de los reyes que mataron estaba el rey de Hebrón. La palabra Hebrón literalmente significa la sociedad de los brujos, que por cierto en Hebrón tuvieron surgimiento y su origen los gigantes. Antiguamente Hebrón se llamaba Ar, que era ciudad de gigantes, y esos gigantes eran refaítas que se dedicaban a la brujería y a la hechicería, y eran refaítas que después de que morían quedaban en condición de espectros. Entonces hay muchas cuestiones espirituales. Entonces hay un montón de reyes y de potestades, y para poder detenerlos, pues hay que hacer grandes actos que implican, por ejemplo, hacer un solsticio, pero un solsticio de verdad. No un solsticio aparente como es el de invierno o es el de verano, que aparentemente el sol se queda quieto unos cuantos días, pero en realidad no se detiene, sino es algo aparente. No, aquí Josué hizo un verdadero solsticio. El sol literalmente se quedó quieto. El sol no caminó. El sol no hizo un arco en el cielo. El sol no hizo una puerta en el cielo. El sol se quedó totalmente quieto. Un verdadero solsticio. Sol quieto, sol detenido o sol callado. ¿Para qué? Para poder derrotar y detener a esos 5 reyes que son figura de todas las potestades que se están moviendo en el entorno de la Navidad. Tarde que temprano, todas esas potestades que se mueven en el entorno de la Navidad, entre la celebración del Yule, las Saturnalias, la Brumalia, el Sol Invictus, Mitra y tantas otras, tantos reyes van a ser detenidos, porque va a haber un verdadero sol llamado Cristo que va a ir en contra de todos y los va a matar y los va a destruir. Ahorita ellos se pueden mover, ahorita ellos pueden deshacer, ahorita aprovechan las fiestas comerciales. Por eso es que ahora entendemos por qué en este periodo de Navidad se incrementan los suicidios, por eso se incrementan los suicidios, las depresiones, los accidentes, los robos. Es interesante que dentro de este periodo del solsticio de invierno, de este periodo decembrino de fiesta navideña, incremento de suicidios, incremento de tasa de robos, incremento de depresiones, incremento de robos, de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es un contexto espiritual muy, muy cargado, porque dentro de este contexto espiritual hay un montón de deidades que vienen desde lo más añejo, desde lo más antiguo, y como que todas se conjugaron en este periodo. Pues al final todo eso va a ser detenido. Al final todo eso va a ser verdaderamente anulado a través de Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, todo lo que conlleva esto, todo lo que implica espiritualmente, les van a detener ese giro, les van a tener esa rueda, les van a frenar ese mandala espiritual. Mandala que también se ve reflejado en el símbolo de los masones, que es un compás, y el compás hace círculos. Mandala que se ve reflejado en el movimiento circular que hacen los musulmanes en torno de la Kaaba. Mandala que se vio reflejado, movimiento circular que se vio en los videos que se hicieron virales de animales dando vueltas. Mandala que también se ve reflejado en cultos en la iglesia cristiana de cristianos dando vueltas. Aquí está la celebración del Yule, que da origen a la Navidad, que significa rueda. Mandala significa rueda. Movimiento, celebración, adoración que se ve en la estatua que levantan
en la región de Dura. Dura, que significa movimiento circular de las masas o de la gente o de la multitud. Hay más, pero yo creo que con esto ya tenemos un contexto de todo lo que implica el entorno de la fiesta del solsticio, dígase Navidad. Por eso se me hace bien curioso, bien interesante, bien particular que nuestro Señor Jesucristo vino a ser concebido, la primera celulita en el vientre de María, dentro de un contexto de 24 y 25 de diciembre, dentro de ese periodo en el entorno del solsticio de invierno. Es cuando dio a luz la primera célula del Rey de Reyes, Señor de Señores, que se puso dentro del vientre de María. Fíjate qué tremendo. ¿Para qué? Para detener, para empezar a erradicar, para empezar a romper todas estas tradiciones, todas estas fiestas, todas estas celebraciones paganas. Ahí empezó, dentro de este contexto, para ir en contra de todas estas potestades, todas estas religiones, todas estas tradiciones, todas estas culturas y celebraciones paganas. Ahí fue engendrada, dentro de ese entorno, la primera célula de nuestro Señor Jesucristo, para romper con todo eso. Amén y amén.